La dialéctica de la Ilustración, con el subtítulo Fragmentos filosóficos, fue escrita entre 1942 y 1944, publicada en forma muy artesanal y en unos pocos ejemplares en 1944 en los Estados Unidos, y en 1947 apareció como libro regular en una editorial holandesa en Ámsterdam, pero en idioma alemán. La obra está dedicada a los 50 años de Friedrich Pollock, el amigo íntimo de Horkheimer y de Adorno, de quien he hablado muy poco y de quien no hay tampoco mucho que decir. Simplemente para aquellos de ustedes que se interesan por detalles, añado que Friedrich Pollock era el práctico, el que se ocupaba de las cosas administrativas y financieras en forma subalterna de la institución y de los amigos Adorno y Horkheimer. Horkheimer era el gran administrador, el que daba las ideas, el gran organizador, el que daba las ideas generales. Pero la ejecución de esas ideas en la práctica, eso lo hacía Pollock, quien nunca brilló en el campo intelectual, y tal vez por eso lo querían mucho y nunca se pelearon. Adorno y Horkheimer terminaron peleados con todos los otros 20 miembros de la Escuela de Frankfurt. Fueron los únicos que regresaron a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo único interesante es que Pollock, un economista, fue siempre el fiel administrador y el fiel ejecutor de todas las ideas de su íntimo amigo Horkheimer. A él está dedicada esta obra. Por las dudas, Pollock publicó 2 libros. La escuela le ha publicado 2 libros. Uno se llama El capitalismo de Estado. Es una cosa que está lamentablemente superada completamente por la historia, porque él creyó que a partir de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo se iba a transformar en una maquinaria manejada no por el mercado, sino por el Estado, lo cual no ha ocurrido. Y el segundo libro se llama Automatización. Es un libro aburridísimo para un no economista, aburridísimo, que describe cómo son los procesos de automatización, sobre todo en la industria norteamericana. Ese es Friedrich Pollock. Estimado público, la obra contiene un prólogo muy interesante, por eso es que le vamos a dedicar esta sesión al prólogo y al comienzo del capítulo 1. El prólogo son solo 7 páginas y es una especie de resumen de toda la obra. Pero, estimado público, podemos decir que el prólogo, que ha sido escrito muy probablemente solo por Adorno, el prólogo es algo caótico, no es un buen resumen. Tiene algunas ideas y algunas formulaciones muy interesantes, pero no es, digamos, una especie de visión fidedigna de todo el libro. El primer aspecto con lo que empieza el prólogo es una frase más bien convencional que muchas veces escritores, artistas, filósofos, científicos la han utilizado. La frase dice que hay una desproporción entre el potencial real de los autores, por un lado, y la tarea, el propósito notable que ellos mismos se han impuesto por otro. En otras palabras, es lo que siempre uno dice: he tratado
de hacer esto, pero mis fuerzas no han alcanzado, etcétera. Solamente es una especie de introducción, de un intento de simplemente ingresar a la temática, más no pude hacer. Muchísimos autores usan esta frase convencional. Pero inmediatamente después de esta frase convencional está, estimado público, la famosa oración de importancia central que ha compuesto Adorno como resumen general de toda la obra. De toda la obra, estimado público. Por eso permítanme que les mencione esta frase. En traducción, Adorno habla de la convicción. ¿Por qué la humanidad, en lugar de alcanzar un estadio, es decir, una situación verdaderamente humana, ha caído en una, cito, especie de nueva barbarie? Traduciendo esta frase al lenguaje actual, podríamos decir que los dos autores declaran que el contenido general de la dialéctica de la Ilustración es tratar de comprender por qué la humanidad, que podría haber alcanzado ya ahora, en el siglo XX, cuando se escribe la obra, la humanidad podría haber alcanzado un alto estadio de un régimen humanista, socialista, un régimen realmente de acuerdo a las posibilidades tecnológicas por un lado, intelectuales por otro, de una humanidad que ya ha hecho mucho, porque en contraste se halla en una nueva barbarie. Ellos se refieren obviamente a la barbarie del momento en que fue escrita la obra, que es la Segunda Guerra Mundial. Los rasgos de esta nueva barbarie son descritos en este prólogo y son más o menos los siguientes. La decadencia, la declinación, la autodestrucción del individuo. O sea, el individuo se ha convertido en un engranaje bien aceitado de una maquinaria industrial o burocrática sin ideas propias. O sea, la declinación, y esa declinación es autocausada, es una autodestrucción del individuo, es el primer rasgo que Adorno y Horkheimer mencionan. Luego está la debilidad de la conciencia, del ego, del yo, la debilidad del yo moderno en medio del fracaso científico-tecnológico. Esta frase, estimado público, la debilidad, la declinación del yo, del ego, de la instancia superior de la conciencia en medio del avance científico y tecnológico, es una frase muy, muy controvertida, y en toda la obra, en las restantes 300 páginas, los autores no justifican por medio de investigaciones, de observaciones o de lo que sea, o sea, sin ninguna base empírico documental, Adorno y Horkheimer hablan de esa declinación del yo. ¿Qué quiere decir? La declinación del yo pensante, la declinación de los intelectuales. Ellos están preocupadísimos, porque evidentemente en esos años, 1942 a 44, realmente, estimado público, no hay muchos intelectuales realmente críticos. Por un lado hay los partidarios del régimen fascista, como Martin Heidegger.
Luego hay los partidarios del régimen stalinista, como Georg Lukács y todos los grandes intelectuales marxistas, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, que se han pasado a la alabanza del régimen soviético. Y luego hay aquellos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, que solamente se dedican a constatar hechos, es decir, a construir teorías que son solo la repetición de la realidad, sin un espíritu crítico. Y aquí es donde ellos, en este prólogo, o sea, ellos, Horkheimer y Adorno, en este prólogo mencionan a tres intelectuales que en esa época eran muy famosos y los mencionan negativamente, porque son los tres únicos que han todavía salvado un poquito de un espíritu intelectual, un poquito del espíritu intelectual, pero que según ellos no están a la altura de las tareas que la civilización industrial pone por delante a los seres humanos. Los tres que critican como los tres grandes, que lamentablemente había muchas ilusiones. Ellos mismos, Adorno y Horkheimer, tenían muchas ilusiones de que estos tres grandes del pensamiento pudieran haber salvado la cultura occidental y sin embargo, según ellos, no han llegado a ese grado de excelencia crítica que sería lo necesario. Y ellos son el español José Ortega y Gasset, el británico Aldous Huxley, el autor de la famosa Utopía Negra, Un Mundo Feliz, y el alemán, el filósofo existencialista Karl Jaspers. Jaspers, Ortega y Gasset y Huxley son los únicos pensadores que con nombre son mencionados a lo largo de todo el libro, salvo, claro, Nietzsche, Marx, un poquito Marx, etc. Vemos entonces que ha habido, no una traición, pero ha habido una declinación, una bajada, una reducción, una limitación del espíritu crítico. Y ellos dan a entender que solo ellos dos, Adorno y Horkheimer, han quedado como los representantes de un verdadero espíritu crítico por la traición de aquellos intelectuales que se han pasado al totalitarismo de izquierda o de derecha, o que se han quedado en la mera constatación de hechos empíricos, como la gran parte de la sociología norteamericana. Y los otros, Ortega y Gasset, Jaspers, Huxley, no estarían a la altura de la conciencia crítica necesaria. Entonces, ¿qué es en el prólogo lo que nos dicen en esa primera página? La integración de la conciencia individual mediante una red muy tupida, inescapable de comunicación manipulada desde arriba, es la que ha impedido la instauración de un pensamiento crítico que esté en la condición de comprender lo que ha pasado. A ellos, Adorno y Horkheimer, les toca, claro, se autoalaban, la difícil tarea, ellos solitos, la difícil tarea contra el mundo entero de esclarecer por qué el mundo está como está, es decir, por qué el mundo está mal. ¿Cómo son esas características del mundo que está mal? La industria, sobre todo la industria automatizada que ellos observan en los Estados Unidos, hace superflua al individuo. Hace superflua la industria, también la burocracia altamente mecanizada, etcétera, hace superfluo al individuo anterior de la época burguesa, ese individuo fuerte,
autocentrado, independiente, que nació en el Renacimiento, ese individuo de la primera fase del orden burgués, ese inventor, ese hombre realmente muy original que inventaba cosas con su ingenio y que las ponía y que ponía sus ideas brillantes al servicio de la industria, como Siemens, Bosch, Krupp, Thyssen. Es decir, ellos creen que ese inventor, o en los Estados Unidos como Henry Ford, o ese gran descubridor del petróleo que fue Rockefeller, eso faltaría en la época actual. La época actual sería la época en que el desarrollo de la industria ha llevado a tal grado que los propios inventores de la industria han quedado como obsoletos. Porque quienes manejan ahora la industria ya no son los grandes inventores como Siemens, Bosch, Krupp o Ford, Rockefeller, sino son los gerentes habituales, los que continúan, claro, muy exitosamente, pero ya no es el individuo burgués original, ese individuo del Renacimiento, reitero las palabras que ellos usan, fuerte, autocentrado, independiente, con una gran inventiva. Entonces, el mundo actual, nos dicen Horkheimer y Adorno en este prólogo, el mundo actual es un mundo donde la industria ha modificado también la estructura psíquica de las personas, generando una muy difundida debilidad del yo, del ego, de la instancia superior de la conciencia. Mencionan un caso típico. El padre de familia clásico, el pater familias, para utilizar esa famosa frase latina, clásico, ha quedado obsoleto mediante la declinación de la estructura tradicional de la familia burguesa, que es la tesis, ellos no mencionan nunca, es la tesis desarrollada por Erich Fromm. Ya se han peleado con Erich Fromm, jamás de los jamases lo vuelven a mencionar. Se apropian más bien de la tesis y dicen lo siguiente: antes, por lo menos, en la familia burguesa, el padre era autoritario, sin duda alguna, pero era un autoritario bondadoso, era un autoritario con el cual los hijos se podían identificar, también las hijas, se podían identificar porque era la representación de la autonomía. El padre tenía generalmente su propio pequeño negocio, su propia industria, su propio comercio y lo dirigía bien y en forma autónoma. Y ese pater familias burgués clásico ya no existe. Hoy en día estamos, nos dicen, en una sociedad igualitaria aparentemente, donde esas personalidades fuertes, autónomas, se han vuelto muy, muy raras. Los niños no se pueden identificar con ese padre autónomo porque ya no existe el padre autónomo. Aunque haya sido autoritario, reitero, Adorno y Horkheimer nos dicen, era una fuente ejemplar de comportamiento autónomo, independiente. Y esos hijos, ahora que ya no tienen ese padre, buscan al falso padre positivo, que tiene algunas cualidades positivas, pero que es postizo. Y esos son los líderes como Mussolini y sobre todo Hitler, el padre postizo. Todas estas ideas son tomadas de Erich Fromm sin que ellos lo mencionen. Entonces, la cultura occidental está en una decadencia múltiple. No es solo un aspecto de la decadencia, sino es una decadencia múltiple. Por lo tanto, nos dicen, y aquí está una de las tesis centrales,
La ilustración, la razón, el racionalismo ahora tiende a destruirse a sí mismo porque se convierte en obsoleto. La razón instrumental, el racionalismo que que Horkheimer luego en su obra Crítica de la razón instrumental llama el racionalismo subjetivo, que solamente es el racionalismo de los medios. Los fines quedan fuera de su crítica. Ese racionalismo es el que ha dominado el mundo, el que se ha sobrepuesto a todas las otras formas culturales. Por lo tanto, nos dicen también, vamos a ver en el primer capítulo, al empezar el primer capítulo, nos dicen la ilustración era progresista, o sea, el racionalismo era progresista y quería quitarles a los seres humanos todo miedo y temor y hacerlos verdaderos señores de la tierra. Es la tesis de Francis Bacon, muy detalladamente criticada en el primer capítulo. Bueno, pero en el prólogo nos dice, esta razón que quería que nosotros fuésemos autónomos y por lo tanto señores de la tierra, ahora esa misma razón solo instrumental brilla, nos dicen, con el signo de una desgracia triunfante. O sea, el mundo brilla. Evidentemente el mundo está más civilizado que nunca y Alemania está por conquistar el mundo, pero es un desastre triunfante, una desgracia triunfante. Ellos han popularizado esa expresión, estimado público, que en español no tiene la fuerza que tiene la expresión en alemán. En alemán suena mucho más fuerte porque tiene claramente una especie de tono teológico. En Alemania la palabra es Unheil y Heil, la parte central, es lo santo, lo sagrado. Unheil es lo negativo, es lo no santo, lo no sagrado. Y esa palabra Unheil también significa desgracia, desastre, también en la vida, digamos, ya no religiosa, sino en la vida secular. Hoy en día Unheil significa también simplemente una desgracia, un malestar general. Pero todavía la palabra en alemán conserva esa fuerte impronta bíblica, esa impronta, esa huella religiosa. Por lo tanto, nos dicen, el mundo brilla con el signo de una desgracia, de un desastre triunfante. Por lo tanto, nos dicen, la tarea de este libro es la reconstrucción del camino que ha llevado a este resultado. El libro tiene la misma función crítica y aclaratoria de la obra de Hegel. Cuando Hegel nos dice que la filosofía es el mundo real concentrado en pensamientos filosóficos. Entonces, la dialéctica de la ilustración, este libro es el compendio del mundo moderno en frases, en un texto. Eso es lo que ellos afirman y obviamente ellos creen, con todo derecho o no, es lo controvertido, ellos creen que son los herederos de Hegel y Marx. Porque nos dicen también, es la misma intención de toda la obra de Marx, o sea, reconstruir el camino que ha llevado al mundo moderno. Y es también, nos dicen, la intención de Nietzsche en la genealogía de la moral y la intención de Sigmund Freud en su obra más filosófica, que se llama El malestar en la cultura. En una
palabra, estimado público. Lo que quieren hacer Adorno y Horkheimer, y lo explicitan en este prólogo que estamos tratando, es reconstruir el camino que ha llevado a los seres humanos a que la razón, el racionalismo, la investigación científica, todo esto positivo, sea ahora un elemento de destructividad. O sea, ¿por qué las fuerzas productivas, las fuerzas que según Marx eran siempre positivas, por qué esas fuerzas productivas nos llevan a la destrucción del mundo actual? El dominio sobre la naturaleza es una de las tesis centrales. El dominio sobre la naturaleza se ha convertido en el dominio de los seres, en el dominio de la naturaleza sobre los seres humanos. Naturaleza aquí se comprende como la maldad humana en el cerebro y en el corazón de los hombres, como eso es lo que ha sido lo vencedor. Stalin, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, son los representantes, lo que se nota a lo largo de todo el libro, son los representantes de ese progreso material utilizado en forma inicua, en forma maligna. Entonces, estimado público, el ser humano crea fuerzas, lo mismo que el aprendiz de hechicero, que el ser humano luego no puede controlar así, no puede controlar realmente por sí mismo. La Ilustración, nos dicen, ha ampliado evidentemente, innegablemente, el potencial humano de percibir el mundo, percibir adecuadamente a nosotros mismos y construir ese mundo fantástico de la industria y del progreso tecnológico científico. Pero ese mismo progreso ha conducido a que los seres humanos se esclavicen bajo la racionalidad instrumental, como es el caso muy evidente de las masas educadas tecnológicamente, pero que están siendo mal utilizadas para una labor de destrucción en regímenes como Hitler, Mussolini, Stalin, etc. En una palabra, lo que Francis Bacon en el siglo XVII expresó como la luz que ilumina el desarrollo humano. Saber es poder. Esa famosa frase, estimado público, dicen Horkheimer y Adorno, esa frase nos ha traído y producido nuevas formas de esclavitud. El sujeto deja de ser el sujeto dominante, por lo menos en la inmensa mayoría de los seres humanos. Ya no somos esos personajes como en el Renacimiento, esos seres humanos autónomos. Aquí, entre paréntesis, hay una clarísima tergiversación y desconocimiento de lo que ha sido el Renacimiento del lado de Horkheimer y Adorno. Ellos creen que el Renacimiento ha sido solo la vida de unos cuantos artistas, artesanos, inventores y reformadores como Lutero, que realmente tenían una personalidad fuerte. Pero yo calculo, a riesgo de equivocarme, que el 99% de los seres humanos del Renacimiento eran tan poco autónomos como han sido en la época de Adorno y Horkheimer. Aquí hay clarísimamente una sobreestimación crasa de lo que era el ser humano burgués, ese ser humano autónomo. No todos eran Medici, como el banquero, no todos eran grandes inventores como Leonardo da Vinci, no todos eran creadores excelsos como Rafael y Miguel Ángel. Aquí hay realmente
una suposición equivocada sobre lo que era el comienzo de la edad burguesa. Cierro el paréntesis. El sujeto, en todo caso, nos dicen Adorno y Horkheimer, se convierte en el esclavo de sus propias fuerzas. Eso lo hemos visto en la historia del aprendiz de hechicero de Goethe, que ellos jamás nombran, nunca mencionan a Goethe o a Schiller o a los grandes escritores clásicos. Pero hay una observación muy interesante. Los seres humanos, nos dicen, viendo sobre todo el desarrollo de la industria alemana y en parte de la norteamericana, inventan aparatos, crean procedimientos que ahorran enormemente esfuerzo, tiempo y recursos. Son realmente grandes invenciones al ahorrar material, tiempo y esfuerzo. El ser humano realmente, el occidental, ha dominado el mundo, y con razón. El imperialismo británico, el francés, etcétera, etcétera, se expandieron en el siglo XIX sobre toda la faz de la tierra porque tenían mejores barcos, mejores técnicas militares, mejores procedimientos de explotación de recursos naturales, sabían administrar mejor a gente. De eso no hay duda. Pero ese mundo civilizado, ese mundo avanzado, ese mundo altamente industrializado, no ha hecho más llevadera la existencia del ser humano. El invento termina por dominar al inventor. Lo creado termina por dominar al creador, que es obviamente una idea clásica de la filosofía, no solamente de Adorno y Horkheimer. Pero, estimado público, aquí nos muestran ambos autores por dónde va este prólogo, que es el resumen de toda la obra posterior. Aquí también, entre paréntesis, quisiera mencionar críticamente que este prólogo es bastante desordenado. Tiene así expresiones muy interesantes. Adorno, sobre todo, Adorno ha acuñado algunas expresiones que se vuelven muy famosas hasta en la literatura, de las bellas letras, se vuelven muy famosas, como esa que les he contado, la de desgracia triunfante, porque una desgracia generalmente no es triunfante, pero aquí la ponen al nazismo, por ejemplo, como una desgracia universal y triunfante por un cierto periodo de tiempo. Es decir, a veces acuñan metáforas, alegorías relativamente brillantes, pero el prólogo es bastante desordenado y caótico, un típico producto de Adorno. O sea, es en el fondo esa tendencia a tratar de que cada frase sea independiente. No están concatenadas unas frases a otras. Cada frase está conectada con lo central que quieren decir. Todas las frases tienen a Dios como igual distancia, parafraseando a un gran historiador, Leopold von Ranke, de quien han copiado el estilo expositivo. Entonces, el prólogo sigue luego con otras temáticas que ya hemos visto, pero el prólogo mismo nos menciona un aspecto central que es la autoconcepción de Adorno y Horkheimer. Ellos nos dicen, nosotros somos los espíritus críticos que por una casualidad personal usan la palabra idiosincrasia, o sea, una especie de aptitud individual que no se repite. Nosotros somos los llamados a esclarecer este mundo, porque los científicos, los filósofos, los investigadores no tienen una conciencia crítica de sí misma. Cuando parecía que algunos lo iban a hacer, Jaspers en el campo de la
filosofía pura, Huxley en el campo de la literatura, Ortega y Gasset en el campo del ensayo político y social filosófico. Cuando parecía que estos filósofos realmente nos iban a ilustrar, los otros no lo hicieron porque se pasaron, o al fascismo como Heidegger, o al stalinismo como Bloch y Lukács, entonces nos dicen, solo quedamos nosotros. Solo nosotros, y por lo tanto tenemos una obligación sagrada. ¿Qué es la obligación sagrada? Renunciar a toda confianza en los esfuerzos científicos y filosóficos de nuestra época. Sobre todo a renunciar a aquellos pensadores que nosotros, Horkheimer y Adorno, que nosotros creemos que son la repetición, la mera constatación de hechos, los positivistas. Vamos a ver a lo largo de este curso, en los que nos falta todavía, estimado público, que esta palabra utilizada al comienzo por Horkheimer en sus ensayos fundamentales y luego popularizada por Adorno, significa simplemente lo negativo que ellos quieren denominar. O sea, tiene poco que ver con el positivismo de un pensador como Auguste Comte, el que ha inventado el positivismo, o con el neopositivismo del Círculo de Viena. Tiene muy poco que ver. Para Adorno y Horkheimer, el positivista y el positivismo son las personas y la tendencia que se contentan con constatar hechos, pero que se eximen, se liberan de ejercer o de pronunciar una valoración crítica. O sea, separan la constatación de hechos de la valoración crítica de la misma. La valoración es lo anticientífico, por lo menos lo no científico. Por ello es que no lo quieren al pobre Max Weber, porque Max Weber, lamentablemente desconociéndose a sí mismo, porque él emitía juicios valorativos cada instante, desconociéndose a sí mismo, Max Weber en un ensayo muy conocido propuso esa estricta separación entre constatación científica de hechos y enunciados de juicios valorativos, que es una cosa no científica. Eso es, como les decía, algo que el propio Weber no ejerció durante su vida. Pero ese ensayo está unido a la memoria de Weber. Y por ello es que los miembros de la Escuela de Frankfurt jamás tuvieron simpatías por Max Weber, a pesar de que utilizaron muchas de sus ideas. ¿Qué es el positivista entonces? Se repite a lo largo de toda la obra y aquí también en el prólogo. El positivista es el que ha llevado a la abdicación de la razón. La abdicación es lo que hace un rey cuando renuncia a su trono. Aquí se usa la terminología abdicación de la razón, estimado público, porque son aquellas personas que, pudiendo hacerlo, renuncian a emitir valoraciones críticas sobre un asunto. Sobre ese asunto han reunido mucho material empírico documental. Exponen el material y se niegan a valorarlo críticamente. Eso es, para Adorno, uno de los pecados imperdonables de las ciencias sociales y de la filosofía. Imperdonable. Por eso es que nunca tuvieron simpatías por el empirismo lógico, por todas las tendencias muy usuales en el mundo anglosajón. Nunca tuvieron simpatías, porque según ellos,
justamente esos pensadores que ellos denominan como positivistas son los que han renunciado a lo más noble del ser humano, del científico, del pensador, del filósofo, que es emitir juicios valorativos. Estimado público, Adorno y Horkheimer en este prólogo mencionan también lo siguiente. Mencionan a los ilustrados del siglo XVIII como ejemplares, porque esos ilustrados del siglo XVIII, el periodo de la Ilustración, de las luces, estimado público, aquí abro un mini paréntesis. La obra en alemán se llama Dialektik der Aufklärung. Aufklärung es ilustración, pero Aufklärung significa también una simple aclaración. Por ejemplo, cuando un enamorado, podríamos decir celoso, le pide a la novia, a la enamorada, una explicación de por qué ha besado a otro tipo, entonces en alemán se dice, le pide una Aufklärung, una aclaración. La palabra Aufklärung tiene el prefijo estrictamente germánico auf, que es un prefijo muy general, no significa nada especial, y la terminación también germánica ung, que significa Sion o Sion en español, y el centro es una palabra latina, clar o cler, que significa claro. Entonces, lo que ellos nos dicen en el fondo es dialéctica de la aclaración, dialéctica de las luces que utilizamos para aclarar algo. Y esas luces, el siglo de las luces es el 18, Horkheimer y Adorno nos dicen al comienzo, esos ilustrados realmente aclararon muy razonablemente el mundo y la sociedad. Muy razonablemente. Pero, y en la misma frase nos dicen, esos pensadores razonables que en el siglo XVIII hicieron una gran labor de aclarar, es decir, de explicitar el mundo en forma crítica, sin tapujos, sin medias tintas. Esos mismos ilustrados, a comienzos del siglo XIX, se pasaron al régimen autoritario de Napoleón Bonaparte en Francia a partir de 1799. Es decir, estimado público, la gente pensante en la cual estaba depositada la esperanza del progreso intelectual, esa gente, esos pensadores, filósofos, los ilustrados, los portadores de las luces, traicionaron su misión más sagrada y se pasaron a ser simples propagandistas, colaboradores, ayudantes del dictador Napoleón Bonaparte. Entonces, es la propia ilustración la que se traiciona. Esa es la tesis central del libro. La propia ilustración, los propios ilustrados, los representantes del racionalismo, la gente en la cual uno espera todo, porque son los que nos pueden guiar, ellos son los que nos traicionan. La razón, la Aufklärung, se traiciona a sí misma. Eso es lo que ellos explican ya desde un primer momento. Esos mismos ilustrados, los más conocidos como Destutt de Tracy y todos los otros, se pasan a servir a Napoleón, a la autoridad, al poder, a la dictadura, y lo hacen sin ser obligados, lo hacen contentos. En una palabra, estimado público,
Estamos en el núcleo del libro. El núcleo del libro es la descripción del pecado, sí, pecado por excelencia. Un pecado es una falta. Un pecado es algo cuando uno viola, vulnera un mandamiento sagrado. Por lo tanto, el pecado es la falta más grave. Y ellos dicen, el pecado por excelencia de los intelectuales es su afinidad, su proclividad al poder establecido. Pasan de la crítica a la afirmación si el poder les da dinero. Es el pecado original y es algo que no se puede evitar y es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia universal. Estimado público, estamos en el núcleo mismo de la dialéctica de la Ilustración, formulada claramente en este prólogo. La verdad enfática, enfático, énfasis, son palabras muy adoradas por Horkheimer y sobre todo por Adorno. Enfático significa fuerte, vigoroso, claro. La verdad enfática se diluye, sobre todo en el campo social y político, porque los pensadores, sin ser obligados, se han pasado a servir al poder. Eso es lo absolutamente lamentable. Imagínense ustedes, estimado público, la gente confía en los filósofos, en los pensadores, en los que dicen la verdad, en los que no tienen miedo, en los que critican a los reyes, a la iglesia, los que critican a las grandes fuerzas dominantes, autoritarias, irracionales, a esas fuerzas que esclavizan a la población durante el siglo XIX. Esos mismos pensadores, esa Ilustración, esos grandes institutos, por ejemplo, el Instituto de Francia, la Sorbona, todo ello, todas estas grandes instituciones con sus pensadores críticos se pasan sin trámite a servir a Napoleón. ¿Por qué? Porque tienen una afinidad, una proclividad. Esta difícil palabra, la proclividad, significa, estimado público, que tienen una tendencia enfermiza. Eso es lo proclive, una tendencia enfermiza a ingresar al poder. El poder es algo tan irresistible, tan agradable, tan erótico, que realmente atrae poderosamente a la gente. Aquí yo he conocido a un gran intelectual, una gran personalidad, juré nunca decir su nombre, pero él me dijo, no hay nada tan erótico como el poder. Realmente es algo que atrae a cualquiera, completamente independiente de la posición política, totalmente. Él era un hombre de derechas que sirvió en un gobierno de izquierdas y él me dijo personalmente, nunca he tenido tanto éxito, yo, un hombre feo, con las mujeres, que cuando fui ministro. Ellas se acercaban, ellas se ofrecían, lo cual a un feo como yo jamás lo habían siquiera mirado en la calle anteriormente. Pero cuando fui el ministro todopoderoso de ese régimen, tenía admiradoras en cantidad. ¿Qué quiere decir esta anécdota que ustedes pueden, con todo derecho, creer que está fuera del tema? Sirve para ilustrar esta famosa frase que está en el prólogo. Los pensadores críticos del siglo XVIII que arriesgaron su vida por criticar a la monarquía absoluta francesa y por criticar a la iglesia,
se pasan sin trámite, voluntariamente, sin coacción, a colaborar con Napoleón Bonaparte y con la dictadura, porque él es el poder mismo, el poder político, es algo irresistible, es algo eróticamente atrayente, es decir, es algo irrenunciable. Y esto ocurre, nos dicen Adorno y Horkheimer, en muchas regiones del mundo, y en el fondo es algo que se puede también se puede extrapolar a otro tipo de fenómenos como el dinero. El poder y el dinero tienen esa función altamente erótica de una atracción irrefrenable. Los positivistas se han limitado a la constatación de hecho, a los cálculos de probabilidad, a los fenómenos medibles en forma matemática. Pero esta tendencia positivista llena de modernidad tecnológica lleva, y aquí ellos subrayan el adverbio, llevan paradójicamente a nuevas fórmulas y formas de charlatanería y superstición. Estimado público, cuando uno hace esa labor, por ejemplo, en un ministerio, cuando un filósofo, como fue el caso de Destutt de Tracy, el inventor del concepto de ideología, cuando esa gente tiene que justificar, tiene que endulzar, tiene de alguna manera que hacer plausible, visible el aspecto autoritario de un régimen, esa gente lo hace, y esto es lo trágico, lo hace voluntariamente, no están coaccionados, no están obligados a hacerlo, lo hacen porque creen que hay, por ejemplo, que sostener un poder que a ellos les parece razonable. Y todos estos ilustrados creyeron a comienzos del siglo XIX que lo razonable era apoyar a Napoleón. No importa que Napoleón haya sido un criminal, matado gente, la aventura al conquistar Moscú costó, sí, estimado público, fue una aventura desastrosa, costó 500,000 muertos y además por algo absolutamente inútil. Entonces yo diría que Adorno y Horkheimer tienen razón. Realmente estos ilustrados se pasaron a alabar cosas que costaron miles de vidas humanas con el argumento de que Napoleón quería llevar la razón a Rusia, quería hacer de Rusia y de Europa Oriental países razonables, países imbuidos por la razón occidental. ¿Y qué ha hecho este gran Napoleón? Ha hecho los códigos napoleónicos, que son una muestra de la razón aplicada al derecho. Ha creado lo que todavía existe, las famosas escuelas nacionales superiores, esas escuelas de élite donde se forma la alta burocracia francesa, que no se forma en universidades, sino en escuelas que no investigan, solo enseñan. Es decir, Napoleón ha hecho mucho por la consolidación de una razón instrumental, pero al mismo tiempo tenía las manos empapadas en sangre, y sus ayudantes, los mismos que han redactado los códigos napoleónicos, los mismos que han tratado y que han logrado introducir la razón en el derecho y en muchas actividades humanas, etcétera, los mismos que han creado el sistema métrico decimal y muchas cosas razonables y racionales, ellos mismos se encargan de justificar lo injustificable, el autoritarismo del poder. Por ello, ¿por qué? Porque se abstienen de juicios valorativos, no se atreven, según Horkheimer y Adorno, no se atreven a decir este régimen es una desgracia, lo cual sería evidentemente un juicio valorativo claro.
Entonces nos dicen, ¿por qué nos dicen paradójicamente? Porque esa abstención de juicios de valor, sin que estos filósofos y pensadores y científicos lo noten o lo ayuden específicamente, pero ayudan a la charlatanería. Es decir, a creer que Napoleón es una maravilla, a creer que los regímenes autoritarios en la Unión Soviética, en la Alemania nazi, etcétera, que esos regímenes tienen algo positivo. Y crean también indirectamente supersticiones. En el plano popular, esto corresponde, cito, la enigmática predisposición de las masas educadas tecnológicamente a ser seducidas por cualquier despotismo. Fin de la cita. Esta es una cita, estimado público, del texto que estamos estudiando. Es una cita muy famosa, por eso la repito. Dice claramente, cito, la enigmática predisposición de las masas educadas tecnológicamente a ser seducidas por cualquier despotismo. Se refiere naturalmente al fascismo alemán y al stalinismo soviético. Entonces, Horkheimer y Adorno afirman que una causa importante de la autodestrucción de la Ilustración, la autodestrucción del racionalismo, no radica en los movimientos nacionalistas y extremistas, sino en la actitud de la razón, en la actitud de los pensadores racionalistas de no ponerse a sí mismos en duda, creyendo que siempre actúan bien, es decir, racionalmente. Es una de las palabras favoritas de Adorno posteriormente, la ceguera intelectual, el enceguecimiento intelectual, es decir, el no querer ver, no es el ver, sino es el no querer ver las consecuencias de los actos de uno mismo o las consecuencias de lo que uno inventa y organiza, que a veces pueden ser negativas. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros autores? Hay que cuestionar a los grupos dirigentes que manejan la opinión pública, que manejan la opinión pública y la economía de los grandes estados, porque las masas de los trabajadores no se dan cuenta de esa temática. Se dejan enrolar, se dejan usar, se dejan manipular de forma extraordinariamente fácil por la burocracia, por los grandes aparatos de la industria y por los grandes aparatos de la propaganda y de la industria de la cultura. Entonces, estimado público, aquí estamos ante una de las apreciaciones más controvertidas de la Escuela de Frankfurt. Yo simplemente les reitero a ustedes lo que dicen nuestros autores. Y nuestros autores dicen, las masas son ingenuas. No solamente ingenuas, son terriblemente ingenuas. O sea, son muy fáciles de ser manipuladas. El ejemplo más claro, masas más o menos educadas como en Alemania, a partir de 1930, manipuladas por un dictador de bajísima calidad intelectual, como fue Hitler y también fue Mussolini. Y también en la Unión Soviética, masas que se dejan, y dirigentes políticos que se dejan manipular por Stalin, que en comparación con Lenin, Bukharin, los intelectuales que Stalin mandó fusilar, era realmente Stalin mucho más primitivo que todos ellos. Y sin embargo, él prevalece. ¿Por qué?
porque los funcionarios del partido y las masas del partido se dejan seducir por ese tipo de orador inescrupuloso, por ese tipo de figura carismática, sin duda alguna, figura carismática que puede manipular masas de forma muy, muy hábil. Entonces, ¿qué otros factores contribuyen a esto, estimado público? A esta ingenuidad de las masas. Y ahí está ese capítulo sobre la industria de la conciencia que Adorno resume en pocas palabras en este prólogo. Y él nos dice, la industria del espectáculo divierte tan efectivamente a las masas porque las transforma en maleables, manejables, ingenuas y hasta tontas. Y esto, estimado público, viendo cómo es la industria del espectáculo y la industria de la conciencia en países con una población relativamente educada, como han sido los casos de Italia, Alemania, Estados Unidos, etc. Por eso es muy interesante, lo vamos a tratar con algún detalle, el capítulo posterior sobre la industria de la conciencia, que probablemente ha sido redactado solo por Adorno. Entonces, ¿qué nos dicen también al finalizar la parte expositiva del prólogo? Porque nos estamos acercando al final del prólogo. Hay que trabajar por el cumplimiento de las grandes utopías clásicas radicales. No hay que trabajar por el regreso de una buena época pasada. Por ello, los bienes de la cultura, que son los bienes de la felicidad, el consumo siempre trae una pequeña felicidad, hay que evitar que esos bienes se transformen en bienes de la desgracia, en instrumentos de la desgracia, de esa desgracia triunfante de la cual hemos hablado. Hay que evitar que el consumo sea considerado como la última y más querida esperanza de los seres humanos, como el intento y como el fruto más deseado del ser humano. Hay que trabajar por una cultura crítica. Obviamente muy difícil, pero hay que hacerlo. No importa que los fascistas proclamen la destrucción de la metafísica, dicen Adorno y Horkheimer. Lo único importante es evitar la destrucción del espíritu crítico. Y por lo tanto, afirman finalmente Adorno y Horkheimer, tenemos que estudiar el camino, cómo la humanidad ha llegado a eso. Y la dialéctica de la ilustración, dicen ellos, es la reconstrucción desde la edad de la Grecia clásica, cómo el ser humano ha convertido el mito en ilustración. Cuando el mito al comienzo era un intento de ilustración, de esclarecimiento, de aclaración. Los primeros mitos tienen un pequeño espíritu científico, sí, estimado público, aunque parezca contradictorio, porque en su forma muy elemental, mezclada con la religión, con tradiciones que vienen arcaicas, que vienen de muy atrás, los mitos tratan de dar una explicación, si no racional, por lo menos más o menos razonable de lo que es la naturaleza, la historia y el mundo. O sea, el mito al comienzo tiene algo de ilustración, de razón. Pero lo grave es que toda la razón posteriormente se convierte en un mito, por ejemplo, en el mito del progreso permanente. Eso lo demuestran los dos excursos que los vamos a ver próximamente. El primer excurso
El más famoso, donde Adorno, eso es un texto solo de Adorno, trata de mostrar cómo esa conversión de un principio por lo menos científico se convierte en una mera ideología manipuladora, está ya presente en la primera obra de la literatura universal, en la primera obra con autor conocido, que es las epopeyas de Homero, la Ilíada y sobre todo la Odisea. La Odisea es para Adorno, lo vamos a ver, todo el excurso es muy interesante, es una muestra de cómo un espíritu esclarecedor se convierte en un mito manipulador. También está el mito sobre la obra literaria del Marqués de Sade, eso también lo vamos a ver, eso es obra de Horkheimer. En el prólogo hay una especie de mini resumen de los capítulos posteriores. Por ejemplo, en el prólogo se dice el capítulo sobre la industria de la conciencia y de la cultura, nos muestra la conversión de la ilustración en ideología y propaganda manipuladoras, sobre todo en los medios masivos, y en esa época eran sobre todo los periódicos, las radios, el cine y la televisión que empezaba a funcionar. Adorno y Horkheimer tienen el mérito, sobre todo Adorno, de haber percibido que la televisión desde un primer momento era un arma poderosísima de manipulación y no de esclarecimiento del orden social. Así nos dicen ellos en este prólogo, lamentablemente la industria de la conciencia termina comercializando el arte, es decir, prostituyéndolo. Estimado público, es una tesis altamente controvertida. Obviamente hay una enorme producción artística que no puede ser calificada como mera prostitución de la conciencia humana. Todas estas tesis son muy exageradas, estimado público. Aquí me permito mi opinión personal, derivada de Jürgen Habermas, el asistente y alumno de Adorno, que luego escribió una de las más brillantes críticas de la posición de su maestro. Finalmente, el prólogo termina explicando el capítulo final, los elementos del antisemitismo. Es un tema como el antisemitismo se redujo después de la Segunda Guerra Mundial violentamente, es un tema que pasó por lo menos hasta hace poco a un segundo plano. Se ha reavivado ahora con el conflicto en Gaza, pero en general es algo que durante décadas había pasado a un segundo plano. Pero ese capítulo, elementos del antisemitismo, nos dice el prólogo, tiene la función de mostrar plásticamente la conversión no solo de la razón, no solo en una cosa manipuladora, sino una cosa bárbara en los campos de concentración. Y Adorno y Horkheimer terminan aseverando que este capítulo, los elementos del antisemitismo, nos muestran el trabajo empírico documental del Instituto de Investigaciones Sociales. Por lo tanto, este capítulo sería un adelanto de la labor realmente investigativa en el plano empírico que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales. El prólogo termina agradeciendo la ayuda invalorable de Felix Weil, los ha mantenido durante muchísimos años, hasta 1950, como les dije, Horkheimer y Adorno no tuvieron ninguna actividad docente ni ningún trabajo remunerados, sino que vivieron espléndidamente bien en California, y eso se debía a los fondos que se estaban terminando de Felix Weil, por eso a él le agradecen efusivamente, y también a Leo Löwenthal, al gran especialista en literatura, hoy una figura
olvidada de la escuela de Frankfurt, pero que en sus comienzos fue muy importante, porque no solamente era el experto en literatura de la escuela, ha producido cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre cómo la literatura se convierte en propaganda en los regímenes autoritarios, sino también fue el director de la revista de investigaciones sociales, donde aparecieron las obras más importantes de la escuela. Leo Löwenthal nunca se peleó con ellos, igual que Pollock, porque era una figura consciente de su calidad subalterna con respecto a Adorno y a Horkheimer. Y obviamente uno nunca se pelea con un ayudante efectivo, uno se pelea con aquellos que le hacen sombra, pero no con aquellos que a uno lo ayudan. Finalmente explica el prólogo que los aforismos y los fragmentos del final son unas 60 páginas al final del libro con aforismos, pequeñas historias que no tienen una relación clara con la obra. Esa parte fue escrita solamente por Horkheimer. Y en el prólogo se señala, porque es un intento de justificar por qué se añaden esos aforismos, esas pequeñas historias, que son muchísimas al final del libro, nos dicen porque muestran las tareas próximas de nuestro instituto. Por ello son importantes estos aforismos. Yo personalmente, como Habermas, creo que esos aforismos que no tienen mucho que ver con el resto del libro han sido puestos porque Horkheimer, el autor, insistió. Y como él manejaba la chequera del instituto, él podía hacer naturalmente lo que quería. Y él siempre tuvo una afición por ese género ultra breve que es el aforismo, la pequeñísima historia de pocas líneas, porque él, al contrario de Adorno, estimado público, al contrario, Horkheimer creyó siempre que una buena explicación se puede dar en pocas líneas. Al contrario del régimen frondoso, meándrico, de Benjamin y de Adorno, Horkheimer creyó que una buena idea puede ser expresada clara y suficientemente en pocas palabras bien elegidas. Como ven ustedes, son dos autores, con esto terminamos la sesión de hoy, son dos autores muy diferentes, estimado público, entre sí, pero que han coincidido en escribir una obra muy, muy interesante, aunque es una obra, a mi modesta opinión, aquí me permito expresar mi opinión inmediata, es una obra que podría haber sido reducida a 20 páginas. Sí, estimado público, es mi opinión personal, pese a que yo le tengo mucha simpatía a la Escuela de Frankfurt, pero yo creo que el contenido total de la obra en 20 páginas más que servido. Aquí habríamos, estimado público, llegado más o menos al final de esta sesión. En la próxima vamos a explicitar el capítulo primero. Ya les adelanto que es un capítulo muy confuso, muy mal redactado. Sigo ahí la opinión de Habermas, no es solo la mía. Un capítulo que empieza en forma muy interesante con una crítica a Francis Bacon y a al famoso lema saber es poder, pero que luego se diluye en observaciones de todo tipo, sobre todo y nada, pero el capítulo ese tiene fama, se llama El concepto de ilustración, de mostrar la historia lamentable de la razón, del racionalismo y de la ilustración. Es importante sobre todo porque lo hace criticando a Francis Bacon, que es, creo yo, un buen comienzo, eso, sin duda alguna. Y luego también vamos a tratar en la próxima sesión lo que va a gustar seguramente a los literatos entre ustedes, que es la crítica a la Odisea de Homero. Adorno trata de mostrar
que esa Odisea es una obra burguesa. Sí, estimado público, usa ese concepto de la Europa post-renacentista, ese concepto tan usado por Marx, tratando de explicar que la razón que aparece en la Odisea, la astucia de Ulises, que eso ya es una demostración de la razón burguesa. Pero lo hacen palabras muy bonitas. Vamos a ver en la próxima sesión ese capítulo. Y si alcanza el tiempo, en la próxima sesión vamos a tratar también el otro excurso, el escrito solo por Horkheimer, sobre el Marqués de Sade y la filosofía del sadismo, o sea, del placer que se gana mediante la violencia, que puede interesar a ustedes porque de algo no hay duda. Sade era un gran autor literario, redescubierto por los surrealistas durante el siglo XX, y muchas personalidades ilustres, Simone de Beauvoir, Sartre, Pierre Krosowski, el grupo Telquel de los postmodernistas, le han dedicado libros enteros a de Sade, que ahora se ha convertido en el divino marqués, es decir, en un gran autor, en un gran clásico de la lengua francesa. Esos son los programas ese es el programa de la próxima sesión. Como estamos a punto de terminar, pregunto simplemente, ¿hay algún comentario, alguna crítica, algún deseo de que se trate un subtema específico? Por favor, el micrófono es de ustedes si quieren decir algo. A ver, el señor Paredes, adelante, señor Paredes. Doctor, buenas tardes. Tenía una consulta sobre esto. Era sobre la parte del libro de la dialéctica de la ilustración. Se ve que hay una crítica constante al concepto de la ilustración, que tiene esas características del positivismo, tal vez del rechazo a la metafísica, etcétera. Entonces, como una consulta, tal vez, me imagino que lo vamos a tocar a futuro esto, pero tal vez adelantándome. ¿Cómo se entendería de que no entraría en una contradicción si hay una concepción negativa de la ilustración y todas estas características propias? Y yo entiendo, al menos de esta obra, no trata de pelearse absolutamente contra la ilustración, sino que creo que dice que trata de salvarla de ella misma, que trata de rescatarle a sí mismo. Entonces, yo entiendo que yo veo que hay una contradicción en el sentido de que queremos rescatar algo que aparentemente ha evolucionado y ha tenido, tal vez, se ha convertido en una forma de instrumentalizar el poder, de dejar de liberar al individuo y simplemente convertirlo en un mero ser, tal vez hasta idéntico, que no tiene esa capacidad liberadora. Entonces, me pregunto, ¿cómo sería qué es lo que revaloriza esta obra de la ilustración, o cómo es su propuesta de, tal vez, de salvar a la ilustración? Eso sería, gracias. Muchas gracias, señor Paredes. Me permito afirmar que el señor Paredes nos ha puesto la pregunta básica, esencial de todo este curso. Por eso mi especial agradecimiento al señor Paredes. Yo quiero animar a ustedes a participar. Yo registro todas las participaciones y les digo que una buena participación como la del señor Paredes sirve para mejorar la nota final. Es uno de los elementos para constituir y en este caso mejorar la nota final. Don Juan Manuel Paredes nos ha mostrado el meollo mismo de la obra, que es un aspecto autocontradictorio. Los autores critican durísimamente a la razón, a la ilustración, a los efectos de la razón y de la ilustración, pero al mismo tiempo quieren salvar algo de esa ilustración. Y Jürgen Habermas ha dedicado varios intentos a criticar la obra de su maestro.
Vamos a dedicar una sesión obviamente es lo mínimo que podemos hacer, a discutir las críticas que se han hecho a la Escuela de Frankfurt y al núcleo que es este libro. Pero el señor Paredes ya en el fondo nos ha adelantado. Es un intento contradictorio y yo me atrevo a decir confuso de salvar algo de la razón criticando tan duramente a la propia razón. Esa es también la opinión de Habermas. Es una crítica exagerada y confusa, o sea, no está clara, a la propia razón, la que intentan Habermas la que intenta Horkheimer y sobre todo Adorno. Esa es la opinión de Habermas que yo la hago la mía propia. Lo que se puede deducir, señor Paredes, del intento de salvataje es lo siguiente. Hay que separar la razón instrumental, que es muy fuerte, a momentos dominante, cuantitativamente también la mayor parte de la razón se expresa claramente por la razón instrumental, pero hay que salvar la razón humanística global, la razón de los fines, como la denominó Max Horkheimer. Esa parte de la razón debería ser salvada. Pero el problema es que en toda esta obra no se hace una clara diferencia, como lo hizo Weber, entre los dos tipos de razón. Hay momentos en que parece que ambos critican la razón en forma completa y total y que no dejan ninguna escapatoria. Solamente hay indicios de que ambos autores, Horkheimer y Adorno, logran al final diferenciar un poco las formas, pero evidentemente es un texto confuso. Yo diría, señor Paredes, ¿qué es lo que ha dicho Habermas? En el fondo lo que hay que hacer es salvar la razón de los fines, la razón humanista global, de ser confundida totalmente con la razón instrumental de los medios. Y eso podría ser el fondo, la intención de ambos autores. Ahora ha levantado la mano el señor Cano Calcina. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo justo con esto que quería saber si esto de la razón de los fines tiene que ver algo con esto de las finalidades. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente, perdón. Ha habido una pequeña confusión. Espéreme un segundo, vamos a arreglar el problema. Está bien. Sí, no sé cómo se arregla. Y usted salió de todo, papá. Por favor, ponlo otra vez. Pero yo no sé ni dónde está. Tal vez es una de esas cosas. No. Sí, exacto. Señor Cano Calcina, siga adelante. Ahora sí, esto de la razón de los fines, quisiera saber si tiene alguna relación con el tema de la teología y eso de las finalidades en la metafísica. Y algo que también está entendiendo esto es que en ese contexto de la razón instrumental hay un desencantamiento del mundo, ¿no? Y me preguntabas qué papel entonces podría jugar el arte o la poesía en un mundo ya desencantado por la razón instrumental. Gracias, señor Cano. Adelantándonos a otra parte de este modesto curso, vamos a tratar lo que Jonathan Cano Calcina nos pone sobre el tapete de la discusión. Son dos cosas muy interesantes que Jonathan nos menciona. El papel de la teología como parte de una razón de los fines, que es también confusamente la idea de Walter Benjamin. Habermas también cree que esa es la única posibilidad que hay. Hay que salvar esa razón
no instrumental, esa razón global humanística, hay que salvarla. Y esa razón aparece curiosamente en elementos teológicos, como lo trata de explicar Walter Benjamin, pero no está claro. Para aclarar esta complicada cuestión, es muy compleja, Habermas ha escrito a los 90 años su obra cumbre en el campo, digamos, de la longitud de la obra. Es una obra de 2000 páginas que se llama Otra historia de la filosofía. 2000 páginas, 2 gordísimos tomos, su último libro, donde él trata de demostrar en la línea de Walter Benjamin que la teología tiene aspectos de razón de los fines, de la racionalidad de los fines, y que por lo tanto es algo rescatable. Y la idea de Adorno, que era un gran conocedor del arte, es lo que nos ha adelantado Jonathan. Realmente la racionalidad de los fines está inmersa en las obras de arte, literatura y música, pero en forma muy diluida. Es la interpretación filosófica la que nos hace comprender por qué en filosofía es importante son importantes el arte y la literatura. En una palabra, porque son las representaciones de lo rescatable de la obra humana. Lo único en el fondo rescatable de la obra humana es lo que está en forma no consciente en las obras de arte, literatura y música, y eso solamente lo puede hacer un gran filósofo, como se creía Adorno, que él podía rescatar lo rescatable, lo positivo, lo que va hacia adelante, lo que nos muestra una sociedad emancipada, que han entrevisto, vislumbrado vagamente artistas y músicos. A ese tema vamos a dedicar una sesión entera. Como ya es algo más de la 1:30, 1:38, estimado público, si no hay otra pregunta, yo agradezco estas muy buenas preguntas de Jonathan, perdón, y del señor Paredes, muy buenas. Terminaríamos y les deseo un buen almuerzo. Nos veríamos entonces el jueves en 2 semanas. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.